En las noticias seguro que no se para de hablar de los bombardeos en Oriente Medio, ¿verdad? Pero detrás de todo ese ruido se está librando otra guerra, una mucho más silenciosa, pero quizás más importante. Es una guerra por la energía, por el poder y al final por el futuro de la economía mundial. Así que hoy vamos a meternos de lleno a desgranar qué es lo que de verdad está en juego en el estrecho de Hormuz. Fijaos en esta frase, que lo resume todo a la perfección. Durante décadas esto era una cosa de espías, de ciberataques, una guerra en la sombra. Pero ahora eso se acabó. El conflicto es directo, es abierto y está literalmente redibujando el mapa geopolítico delante de nuestras narices. Entender este salto es fundamental para hacerse una idea de la escala de todo esto. Vale, ¿y cómo hemos llegado hasta aquí tan deprisa? Echemos un vistazo rápido. Todo se precipita en junio de 2025, cuando Israel lanza su ataque. Pero el punto de inflexión, el momento en que ya no hay vuelta atrás, es febrero de 2026. Ahí es cuando Estados Unidos entra con todo en el conflicto. Y eso es lo que nos lleva a la situación crítica que tenemos ahora mismo. Muy bien, vamos al principio, al detonante de todo. ¿Qué fue lo que hizo que décadas de tensión contenida de esa guerra de sombras de repente estallaran en una guerra total? Pues todo empieza con una operación militar que ya solo con el nombre, tela. Furia épica. Y es que aquí hay algo que cambia las reglas del juego por completo. Por primera vez vemos a fuerzas de Estados Unidos e Israel operando bajo un mando único, coordinado. Y el objetivo ya no es, digamos, contener el programa nuclear iraní. No, ahora van a por todo, a neutralizar toda la infraestructura militar de Irán. Hablamos de misiles, de la marina, de todo. Una operación conjunta como nunca se había visto. Ahora bien, una pregunta clave. ¿Los dos aliados buscan exactamente lo mismo? Pues no del todo. Si nos fijamos, hay matices importantes. Israel, por su parte, va por lo que llama una eliminación total, o sea, acabar con la amenaza de raíz, que el régimen caiga. Estados Unidos, en cambio, tiene un objetivo que suena parecido, pero no lo es: contención máxima. Su idea es apretar tanto que se fuerce un colapso desde dentro y que surja un gobierno, más pragmático y pro-occidental. Son dos caminos que de momento van en paralelo, sí, pero que en el futuro, quién sabe, podrían chocar. Pero a ver, que nadie se engañe. Esto no va solo de misiles, drones y bases militares. Si levantamos un poco la alfombra, si miramos más allá de los titulares, nos encontramos con los verdaderos motores de este conflicto. Y son dos: energía y geopolítica. Aquí, en esta capa más profunda, es donde se está jugando la partida de verdad. Y para entenderlo, empecemos con una cifra muy simple, pero que lo cambia todo. El número 2. Es el puesto que ocupa Irán en el ranking mundial de reservas de gas natural, el segundo del mundo. Esto es clave, porque Irán no es solo una potencia militar regional, no, es un auténtico gigante energético. Y ese pequeño dato, en realidad, lo es todo. Y el epicentro de toda esa riqueza tiene nombre y apellidos. Se llama South Pars. No es un yacimiento cualquiera, no. Es el depósito de gas natural más grande del planeta. El más grande. Así que claro, controlar este recurso, o como mínimo tener la capacidad de decidir quién lo controla, pues ese es el verdadero premio gordo de toda esta historia. Por eso, al final de lo que va esta guerra es de controlar el grifo de la energía del futuro. Pensémoslo así: quien controla Irán, de repente tiene la llave del suministro energético de Europa y de Asia, de dos continentes. Y por supuesto, se asegura de que las reglas del juego de la energía mundial las siga poniendo Occidente. Y claro, en este tablero de ajedrez no podía faltar el otro gran jugador, China. Para su megaproyecto, la iniciativa de la Franja y la Ruta. Vamos, la nueva ruta de la seda, Irán no es un país más en el mapa, es el puente, la pieza clave que conecta Asia con Occidente por tierra. Así que para Estados Unidos la jugada es redonda. Debilitar a Irán no es solo golpear a un adversario en la región, es, de paso, meterle un palo en las ruedas a la expansión económica de su principal competidor global. Es un 2x1 estratégico. Y si rascamos un poquito más, encontramos otra capa, aún más profunda si cabe: el petrodólar. A ver, la dominancia del dólar a nivel mundial se basa en gran medida en que el petróleo se compra y se vende en dólares. Y resulta que Irán, junto con Rusia y otros países, lleva tiempo intentando crear alternativas a ese sistema. Así que este conflicto, en el fondo, también es una defensa a ultranza de la columna vertebral del poder económico de Estados Unidos. Bueno, pero no todo es alta geopolítica y grandes estrategias económicas, ¿eh? El análisis que estamos viendo también apunta a que a veces las guerras tienen motivaciones, digamos, mucho más personales, a las agendas políticas internas de los líderes que aprietan el botón.
Según la fuente que manejamos, la cosa iría por aquí. Para Benjamín Netanyahu, un estado de conflicto constante podría ser una manera útil de posponer sus juicios por corrupción y desviar la atención de fallos de seguridad pasados. Y por otro lado, para un Donald Trump de vuelta en el poder en 2026, una guerra de este tipo sería la oportunidad perfecta para proyectar una imagen de fuerza absoluta y apuntarse a una gran victoria en política exterior. Vale, ahora vamos a alejarnos un poco del tablero geopolítico, porque este conflicto, aunque parezca regional, tiene un coste que estamos pagando todos, en todo el mundo. Un precio que de hecho se nota directamente en el bolsillo. La clave de todo está aquí, en este punto geográfico tan concreto, el estrecho de Hormuz, un auténtico cuello de botella. ¿Por qué es tan importante? Porque el 20% de todo el petróleo que consume el mundo pasa por ahí. Así que en cuanto ese paso se vuelve inestable, el efecto dominó es instantáneo y es global. No es un problema que ocurra allí lejos, no, se convierte en el problema de todos. Y el impacto en el precio, como se puede ver, es brutal. El barril de crudo, que estaba por debajo de los $80, de repente se dispara por encima de los 150. Se ha duplicado prácticamente. Y esto no es un dato para que lo miren los economistas en sus despachos, no. Esta es la razón directa por la que llenar el depósito del coche o simplemente hacer la compra semanal de repente es mucho, mucho más caro. Es que es un efecto dominó en toda regla. Por un lado, la inestabilidad en el estrecho dispara los costes de la energía y el transporte. ¿Y eso qué provoca? Una nueva oleada de inflación a nivel mundial. Pero es que además, la inestabilidad en el Golfo hace que el riesgo para los barcos sea altísimo. Resultado, las primas de los seguros se multiplican por 10. Por 10. Y eso frena el comercio y encarece todavía más cualquier producto que nos imaginemos. Entonces, ¿qué podemos esperar de todo esto? ¿Hacia dónde vamos? La verdad es que esa es la pregunta del millón. Porque si hay algo claro es que no hay una salida fácil a la vista. El futuro de la región, y por extensión el nuestro, parece más fragmentado e incierto que nunca. Y ojo, porque las consecuencias van para largo. El aviso que se lanza es muy serio. Da igual quién gane militarmente esta guerra. El daño a la economía global, el daño estructural, ya está hecho. Y repararlo podría llevar fácil una década. Una década entera para recuperarnos. Lo que nos lleva a la pregunta final, la que queda flotando en el aire. ¿Estamos asistiendo al final de Irán como país, a su desintegración, o es este el comienzo de una guerra regional interminable, una de esas guerras que simplemente nadie puede ganar? Una pregunta cuya respuesta, lamentablemente, se está escribiendo ahora mismo.